quiero presentarles ahora algunos resultados de estudios y modelaciones que hemos hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con otras instituciones como la UNAM, el ITAM y la Universidad de Michigan. Este trabajo lo he hecho en colaboración con Rafael Mesa de la Universidad de Michigan, la doctora Eliane Rodríguez de la UNAM y Rodrigo Cepeda Tello del ITAM. Y básicamente me gustaría empezar primero mostrándoles algunos datos de lo que nos depara el futuro. Cuando presento estos datos siempre le comento a la gente que de alguna manera les voy a compartir mi pesadilla personal, les voy a hacer, digamos, pública mi pesadilla personal. Y mi pesadilla personal es esta, en este momento. El costo anual de la diabetes en este momento en México son $708 por persona por año. Y tenemos más o menos 5 millones de personas con diabetes. Eso quiere decir que cuando ustedes hacen la multiplicación, tienen 3.400 millones de dólares que se están gastando cada año en gastos directos relacionados con la diabetes. Esto es básicamente costos médicos. Pero además de los costos médicos, como ustedes saben bien, la diabetes tiene un montón de costos indirectos para la familia, para el individuo, para el sistema. Y todos esos costos más o menos suman 4.300 millones de dólares. Entonces, lo que tenemos al final son aproximadamente 7.730 millones de dólares que están relacionados con la diabetes, de una u otra manera. Entonces, claro, 7.700 millones de dólares son una cantidad tan grande de dinero que uno se puede imaginar a Rico McPato, ¿no?, brincando en esta alberca de dinero, pero para que tengan una idea más clara de cuánto significa, vean que en el año 2010 el Seguro Popular tenía 3.800 millones de dólares para su funcionamiento. Entonces, esto es el doble de lo que cuesta el Seguro Popular cada año. Bueno, esta es una parte que me preocupa, pero la parte que me preocupa más es esta que está aquí. Con Rafael Mesa hicimos algunas proyecciones de qué es lo que va a pasar con la prevalencia de diabetes de aquí al año 2050. Y bueno, permítanme mostrarles un poco dónde estamos en este momento. Creo que es con este, sí. Estamos más o menos ahí por casi del 8 o 9% de prevalencia de diabetes autorreportada. ¿Qué quiere decir autorreportada? Quiere decir que la persona sabe que está diagnosticada. Y cuando uno le pregunta, te dice, sí, yo en algún momento de mi vida he sido diagnosticado con diabetes. Pero en México tenemos, por ejemplo, en el 2006, por cada persona que había sido diagnosticada con diabetes, había otra persona que no se sabía diabético. Entonces, imagínense que esto lo podríamos elevar quizás hasta el 14%. Pero vamos a trabajar con los datos que tenemos muy claros. Esta es diabetes autorreportada, tenemos casi 9% de la población en el 2010. Y dependiendo del tipo de escenario que ustedes prefieran, podríamos tomar la incidencia de diabetes que encontramos en el año 2000, la incidencia de diabetes que encontramos en el 2005 o la que encontramos en el 2010. En función de cada uno de esos escenarios podemos tener un parámetro distinto. Entonces, ustedes verán que este parámetro de acá es muy distinto a estos dos y esperamos que esa diferencia se deba a los esfuerzos que ha hecho el gobierno para detectar más diabetes. Esa es nuestra expectativa. Entonces, no miren tanto esta línea, vamos a ver esta línea de acá, que es una línea quizás un poco más estable, que es la incidencia del 2005. Eso quiere decir que ahorita estamos en el 8% y esperaríamos llegar casi al 15% de nuestra población para el año 2050 si la incidencia de diabetes no cambia. Si la incidencia de diabetes se hace mayor, obviamente esta línea va a subir mucho más. Entonces, solo por un momento imagínense una nación donde 15% de su población tiene diabetes. Es una carga gigantesca en todos los sentidos, en sufrimiento humano, en enfermedad, en mortalidad y también en costos para el sistema de salud. ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues vean más o menos, ¿no? Si seguimos de nuevo esta trayectoria intermedia, estamos hablando por ahí de 16 o 17 millones de personas con diabetes. Entonces, hagan la cuenta. Hace un momento les dije, ¿no?, más o menos $700 por persona, multiplíquenlo, es una cantidad enorme, gigantesca de dinero, además de todo el costo humano que acarrea. Entonces, la pregunta importante es ¿qué podemos hacer para modificar este futuro? Y básicamente esto implica tomar acciones verdaderamente sólidas que van a tener un impacto relevante sobre esta enfermedad y tomarlas lo más pronto posible. La primera pregunta, que es una pregunta que mis dos colegas anteriores quizás ya han resuelto con toda certeza,
es si existe evidencia de que el consumo de refrescos azucarados incrementa el riesgo de obesidad o diabetes. Entonces solamente voy a poner 2 diapositivas. Esta primera son estudios en humanos, estudios experimentales, donde se ha visto que entre mayor consumo de azúcar también hay un incremento mayor del peso, más o menos 800 gramos. Todos estos son estudios experimentales, no es nada más un estudio, sino que es un conjunto de estudios que están mostrando de manera consistente que cuando uno consume azúcar, sube de peso. Esto es algo muy parecido y son estudios de cohorte, es decir, son estudios epidemiológicamente muy fuertes que nos permiten seguir a las personas a lo largo de mucho tiempo. Y lo que se ha visto es que en general las personas que están consumiendo bebidas azucaradas tienen 26% más riesgo de desarrollar diabetes. Bien, entonces partamos de estas premisas. Existe un consenso internacional acerca de que el consumo de bebidas azucaradas está asociada con el consumo de peso y el riesgo de diabetes, que además se deben de aplicar medidas de salud pública para limitar su consumo y que los impuestos son una medida eficaz para lograr este fin. Entonces, ¿cuál es el impacto potencial de introducir estos impuestos a los refrescos en nuestro país? La primera pregunta es cuánto refresco estamos consumiendo en este momento y cuánto disminuiría el consumo si pudiéramos introducir este impuesto. La segunda es cuánto disminuiría el peso de las personas que están consumiendo refresco en el momento en el que disminuyan su consumo. Y la tercera es en cuántos casos de diabetes se traduciría, o bueno, más bien en cuántos casos prevenidos de diabetes se traduciría la introducción de este impuesto. Entonces, para contestar la primera pregunta, que es cuánto refresco estamos consumiendo los mexicanos, los adultos mexicanos en este momento, tomamos los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 y incluimos solamente a los adultos mayores de 20 años, los dividimos por nivel socioeconómico porque sabemos que hay pequeñas diferencias entre los niveles socioeconómicos en términos de consumo y vimos también cuál era el consumo de refresco embotellado para cada uno de estos estratos. Y después utilizamos datos producidos en el Instituto Nacional de Salud Pública por la doctora Arantxa Colchero sobre la reducción en el consumo de los refrescos que se produce por cada incremento de 10% en el precio de los refrescos, esto que llamamos elasticidad. Y entonces vimos que por cada 10% de incremento en el impuesto hay 11% de reducción en el consumo en el estrato socioeconómico bajo, 14% en el estrato socioeconómico medio y 12% en el estrato socioeconómico alto. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas elasticidades, lo que encontramos es que los mexicanos en este momento estamos consumiendo 289 mililitros de refrescos, y por refrescos me estoy refiriendo a refrescos embotellados, esto que en otros países llaman gaseosas, no todo el líquido que consumimos que está azucarado, solo refrescos. Entonces son 289 mililitros por persona que se consumen cada día y son 121 kilocalorías. Si nosotros pusiéramos 10% de impuesto, esto se reduciría a 252 mililitros, con 20% 214 mililitros y con 30% 176 mililitros. Y eso equivaldría a 105 kilocalorías, 89 kilocalorías o 73 kilocalorías. Pero esta es una figura que es un poco engañosa. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo dentro de la misma cesta a personas que consumen refresco y personas que no consumen refresco. Entonces permítame mostrarle qué es lo que pasa con las personas que consumen 350 mililitros al día o más. En caso de que se lo pregunten, esto son 25% de la población mexicana. Tenemos una cuarta parte de nuestra población que consume 350 mililitros o más cada día. Y el promedio de consumo en este grupo son 882 mililitros, que disminuiría a 766 con el 10%, 651 con el 20% y 535 con el 30%. En términos de calorías son 370 kilocalorías consumidas por este grupo y reduciría a 320, 273 o 224 dependiendo del nivel de impuesto. Bien, entonces ahora que ya vi cuál es la reducción en el consumo en mililitros y la reducción en el consumo calórico, yo puedo hacer un cálculo de cómo cambiaría el peso. Hace un momento mis colegas nos platicaban un poco de lo complejo que es el metabolismo del azúcar y lo que nosotros hicimos fue utilizar un modelo matemático que se generó en los Estados Unidos por Hall, y este modelo matemático considera un conjunto de variables bastante complejo, por ejemplo la edad, el sexo, el peso, la talla, el nivel socioeconómico, el consumo calórico, la composición corporal. Todos estos datos los generamos a partir
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y después fuimos modelando individuo por individuo, es decir, cada uno por separado de los participantes en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, para poder ver cómo cambiaría su peso utilizando este modelo matemático que toma en consideración muchas de estas variables metabólicas que nos platicaban anteriormente. Y esto es lo que ocurriría. Esto es en un lapso más o menos de 10 años, se van a dar cuenta que a los 5 años estas tendencias empiezan a estabilizarse. A veces tenemos la impresión de que el cambio en el peso es algo que ocurre de manera inmediata y ya está, cuando en realidad no es así. El cambio en el peso es algo que va ocurriendo de manera paulatina. Entonces empezaríamos con 71.3 kilos, que es el peso actual de los mexicanos mayores de 20 años, y esto disminuiría a 70.9 con 10%, 70.5 con 20% y 70.1 con 30%. De nuevo, esto es en toda la población, pero vean qué es lo que pasa en las personas que consumen más de 350 mililitros. Ellos pesan en promedio 73.2 kilos. Fíjense que esto es un peso bastante más alto en promedio que lo que teníamos aquí. Aquí teníamos 71.3. Esto está en la misma escala, precisamente para ayudarles a ver la diferencia. 73.2 y con 10% bajaría a 72 kilos, con 20% 70.8 y con 30% 69.6. Bien. Una de las cosas que me preguntan a menudo es si esta diferencia de peso es una diferencia significativa. Entonces vean esta diapositiva. Lo que tengo aquí son los datos para la población general, estas curvas que les acabo de mostrar y la diferencia en gramos que habría en función de cada uno de los esquemas de impuesto. 400 gramos con 10%, 800 gramos con 20%, 1200 gramos con 30%. Esto, digamos, es el peso que se reduciría con cada uno de los impuestos. Entonces, ¿eso realmente es mucho o es poco? 400 gramos, pues igual nos parece una cantidad bastante pequeña. Bueno, déjenme decirles que en estudios experimentales donde se ha puesto a las personas a dieta, lo que se observa es que inmediatamente después de terminar una dieta muy rigurosa, uno puede perder hasta 9 kilos. Eso es bastante. Pero un año después de que uno terminó la dieta, recupera por lo menos el 50% del peso. Es decir, que con la mejor dieta posible, bajo condiciones experimentales, yo podría esperar después de un año tener 4,5 kilos menos de peso. Entonces, vamos a poner estos números en comparación con esta meta, digamos, que podríamos alcanzar con una dieta muy rigurosa, muy exhaustiva, y entonces nos damos cuenta que en la población general, con este 10% de impuesto, tendríamos más o menos el 9% del efecto que obtendríamos si nos pusiéramos a dieta de forma muy rigurosa. Luego 18% con 20% y 26.7% con el 30%. Esto es en la población en general. Ahora, veamos qué es lo que pasa en las personas que son consumidores de refrescos de manera importante. En ese caso son 1,200 gramos con el 10%, 2,400 gramos con el 20% y 3,600 gramos con el 30%. Y eso representa el 26% de lo que obtendríamos con dieta, 53% y 80%. Entonces, a partir de este impuesto, podríamos obtener un resultado verdaderamente importante para toda la población, pero muy particularmente para aquellas personas que son altos consumidores de refrescos. Bien, entonces, ¿cómo se vería nuestro país bajo cada uno de estos esquemas de impuesto si le diéramos 5 años al impuesto para modificar nuestro peso? Actualmente teníamos 34% con sobrepeso, con obesidad, 35.6% con sobrepeso y 30.4% en niveles normales en los adultos mayores de 20 años. Y con el 10% obtendríamos estos cambios, 33.2% en obesidad, 35.5% en sobrepeso, 31.3% en normal. Y vean qué es lo que pasaría con el 30%. 31.3% con obesidad, 35.1% con sobrepeso y 33.6% en el nivel normal, digamos, de peso, ¿no? De la relación del índice de masa corporal. Una de las cosas que me gustaría explicarles es que la razón por la cual el grupo de personas con sobrepeso a veces se hace más grande es porque está ganando, digamos, individuos a partir de las personas que dejan de ser obesas. Entonces, no es que esta política incremente el sobrepeso, sino que lo que está haciendo es mover a las personas que tienen obesidad hacia esta categoría de sobrepeso. Entonces,
Si pudiéramos ver qué es lo que significan estos cambios dentro de cada una de las categorías, veríamos que, por ejemplo, de este 34.1% que tenemos actualmente, con el 10% del impuesto reduciríamos 3% de esas personas, es decir, habría 3% que pasarían a la categoría de sobrepeso. Luego 7% con el 20%, 8% con el 30%, y la ganancia final o global, si pudiéramos tener 30% del impuesto, sería 8.2% menos casos de personas con obesidad. Ahora, en el caso de sobrepeso tendríamos 3% de personas yendo a la categoría normal con 10% de impuesto, 5% pasando a la categoría normal con 20% y 9% pasando a la categoría normal con el 30%. Y esto sería 1.7% menos personas con sobrepeso en nuestro país, considerando que esta categoría, digamos, que se está alimentando de las personas que tenían obesidad y que ahora tienen sobrepeso. La ganancia final, si pudiéramos implementar un impuesto del 30% en nuestro país, sería de 10.5% más personas dentro de la categoría normal. Bueno, esto es lo que se refiere al peso, pero sabemos que existe una relación muy estrecha entre el peso y la diabetes. En particular sabemos que si nosotros tenemos la capacidad de disminuir 1 kilogramo de peso, esa reducción de 1 kilogramo en el peso va a significar 16% menos probabilidad de tener diabetes. Y estos datos vienen de estudios experimentales. Entonces, si yo considero la reducción del peso que está siendo inducida por el impuesto, podría ver cómo cambiarían las proyecciones de diabetes para nuestro país a partir de las gráficas que les mostré al principio. Entonces, esto es lo que ocurriría. Estoy tomando la incidencia intermedia, la incidencia de 2005, que es esta línea que les mostré al inicio. Esa incidencia es lo que tienen en la parte de arriba, esto que están viendo acá. Eso es, digamos, como se vería nuestro futuro o como pintaría nuestro futuro si en este momento no hiciéramos nada. Ahora, vean qué es lo que pasa. Si yo tengo un impuesto del 10%, en lugar, para el año 2030, en lugar de estar en el, digamos ya casi cerca del 13%, estaría bastante más cerca del 12%. Estaría por ahí del 11.5 con 20% y por ahí del 11% si pudiera tener un 30% de impuesto. Entonces, las perspectivas y las proyecciones están demostrando que el impuesto tendría un impacto muy importante sobre la prevalencia de diabetes en nuestro país en el año 2030 y que además se hace mucho más grande para el año 2050. Y esta es una idea fundamental. Las decisiones que estamos tomando en este momento son decisiones que van a modificar el futuro que nos va a tocar vivir en el año 2030 y en el año 2050. Bueno, a nosotros y a los que vienen detrás, ¿no? ¿Cuántas personas o cuántos casos de diabetes nos podríamos ahorrar con cada uno de estos niveles de impuesto? Entonces vean al año 2030, con el 10% del impuesto son más o menos 500,000 de casos, con el 20% es 1,000,000 de casos y con el 30% 1.5 millones, digamos en promedio, en función digamos de los escenarios que hemos visto. Y para el año 2050 sería 1,000,000 con el 10%, un poco más de 1,000,000 con el 10%, más cerca de los 2,5 millones con el 20% y 3 millones o 3,5 millones con el impuesto del 30%. Esto que les estoy poniendo aquí son los rangos, digamos, viendo el peor escenario y el mejor escenario. Entonces, ojalá estemos más bien ahorrándonos muchos más casos. Entonces, las conclusiones serían que existe evidencia científica suficiente para establecer un vínculo causal entre el consumo de bebidas azucaradas y el incremento de peso y el incremento en el riesgo de la probabilidad de desarrollar diabetes. La segunda cosa es que el consumo en México es particularmente muy elevado, consumimos demasiado refresco, muchísimas cantidades de refresco, y que este consumo es susceptible de ser reducido a partir de medidas como la que se están proponiendo en este momento, incrementar el impuesto de los refrescos. Otra de las cosas que vemos es que entre mayor sea el impuesto, mayor va a ser el beneficio, en términos tanto de reducir el consumo calórico, reducir el peso y disminuir el riesgo de diabetes. Y finalmente, que el hecho de que nosotros tomemos la decisión en este momento de impulsar el impuesto, no solamente va a tener repercusiones para lo que estamos viviendo ahora,
para los costos, el dolor, el sufrimiento y la muerte que producen enfermedades como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, sino que además vamos a modificar la manera en la cual se va a ver nuestro país en el 2030 o en el 2050. Muchas gracias.